Hay preguntas que la historia no responde con fechas ni con batallas. Las responde con sangre, con lágrimas, y a veces, solo a veces, con la gracia inesperada de un corazón que decide cambiar. ¿Puede un hombre que ha edificado su poder sobre la traición y la violencia convertirse en un instrumento de misericordia? ¿Puede un trono manchado de sangre fratricida transformarse en un altar de justicia? Esta es la historia de Gontrán, rey de Borgoña, guerrero merovingio, pecador confeso y santo de la Iglesia. Corría el siglo VI de la era cristiana, y el mundo que conocemos como Europa no era todavía más que un mosaico quebrado de reinos en perpetua guerra. Las llanuras de la Galia gemían bajo el peso de siglos de conquista, primero romana, luego bárbara y ahora merovingia. La dinastía fundada por Clodoveo, el primer rey franco bautizado en la fe cristiana, había sembrado un linaje de guerreros que gobernaban no con leyes sino con espadas, no con consejos sino con ejecuciones. El poder era un animal salvaje que devoraba a sus propios dueños si no se le alimentaba con suficiente ferocidad. Gontrán nació en el año 532, hijo del rey Clotario I y nieto de aquel Clodoveo que había puesto los cimientos de un reino cristiano sobre un suelo todavía pagano. Desde su infancia, Gontrán respiró el aire envenenado de las intrigas palaciegas, donde los hermanos se miraban como rivales antes que como familia, y donde el amor paterno era una moneda que se cotizaba según la utilidad política del hijo. Fue criado en el lujo y en la crueldad simultáneamente, como si la misma mano que le ofrecía pan también le enseñara a empuñar una daga. El palacio no era un hogar, era un campo de entrenamiento disfrazado de corte. Cuando Clotario I murió en el año 561, el reino fue dividido entre sus hijos según la costumbre franca, que trataba el territorio como si fuera una heredad agrícola partible entre herederos. A Gontrán le correspondió Borgoña, con su capital en Chalon-sur-Saône, una región rica en viñedos y en tradición romana. Pero la división del reino no trajo paz, trajo codicia. Sus hermanos Cariberto, Sigeberto y Chilperico comenzaron casi de inmediato a tejer redes de alianzas y traiciones, y Gontrán, aunque menos sanguinario que Chilperico, aquel que la historia recordaría como el más brutal de los, tampoco era un hombre de manos limpias. ¿Cómo se mide la oscuridad de un corazón? No siempre con crímenes espectaculares, sino con la acumulación de pequeñas capitulaciones ante la crueldad, con la decisión repetida de mirar hacia otro lado cuando la injusticia conviene al poder. Gontrán tomó decisiones que marcaron su alma como hierro candente sobre piel, ejecutó sin juicio a hombres que amenazaban su estabilidad, consintió injusticias que su posición habría podido remediar, y vivió durante años con la indiferencia moral propia de quien confunde el poder con la impunidad. No era un monstruo en el sentido teatral de la palabra, pero era un hombre que había aprendido a adormecer su conciencia con la anestesia del privilegio. Y sin embargo, y aquí reside el misterio más perturbador de su historia, algo en Gontrán no terminaba de apagarse. Quizás era el eco lejano del bautismo de su abuelo Clodoveo, aquella promesa hecha ante el obispo Remigio de que la sangre franca podía ser algo más que un instrumento de guerra. Quizás era la voz de los obispos de su reino, que no temblaban ante él como otros cortesanos, sino que le hablaban con una franqueza que ningún soldado se habría atrevido a emplear. O quizás era simplemente la obra silenciosa de la gracia, trabajando en las grietas invisibles de un alma que aún no sabía que podía ser salvada. La corte de Borgoña era, en aquellos años, un lugar donde la belleza y la barbarie coexistían con naturalidad escandalosa. Los mosaicos romanos adornaban salones donde se conspiraba sin pudor, los salmos se cantaban en iglesias edificadas sobre los cimientos de templos paganos, y los obispos, esos hombres de Dios que sobrevivían en la corte merovingia como plantas que florecen en terrenos adversos, observaban al rey con una mezcla de esperanza y paciencia. Uno de ellos, Nicesio de León, se atrevió a reprochar públicamente a Gontrán por sus injusticias, y el rey, en lugar de ordenar su destierro como habría hecho cualquier otro monarca de su tiempo, escuchó. No cambió de inmediato, pero escuchó, y a veces escuchar es el primer paso imperceptible hacia la conversión. Este es el punto de partida de una historia que no comienza con virtud sino con herida, que no abre con luz sino con sombra densa y pesada. Gontrán no era un héroe en el sentido clásico, era un hombre atrapado en un mundo diseñado para destruir al hombre interior, un rey que llevaba el peso de su linaje como una armadura que protegía y aplastaba al mismo tiempo.
Pero la historia de la santidad rara vez empieza en el altar, empieza, casi siempre, en el fango. Y la pregunta que su vida nos planta frente al rostro, con una urgencia que atraviesa 15 siglos, es esta: ¿hasta dónde puede llegar la misericordia de Dios cuando un hombre, finalmente, decide no huir más de ella? Existe una mentira cómoda que los poderosos se repiten a sí mismos en la oscuridad de sus cámaras privadas, que el poder justifica sus métodos, que la supervivencia excusa la crueldad, que gobernar un reino turbulento no deja espacio para la delicadeza de la conciencia. Gontran conocía esa mentira. La había repetido tantas veces que ya no sonaba como mentira, sino como verdad de Estado. Y así, año tras año, fue construyendo sobre ella una vida que brillaba por fuera con el oro de Borgoña y se pudría por dentro con el silencio de una conciencia dormida. Sus pecados no eran los de un villano de leyenda, espectaculares y teatrales. Eran los pecados más peligrosos, los cotidianos, los que se cometen con fría racionalidad, los que el hombre aprende a llamar necesidad política para no tener que llamarlos por su nombre verdadero. Gontran ejecutó a hombres sin proceso justo, obedeciendo al miedo antes que a la ley. Consintió que sus funcionarios oprimieran a los pobres con impuestos que aplastaban la dignidad humana como si fuera barro bajo una sandalia. Tomó decisiones que favorecían su conveniencia por encima del bien de su pueblo, y luego dormía con la tranquilidad perturbadora de quien ha aprendido a no hacerse preguntas demasiado incómodas. Y había algo más, algo que los cronistas de su tiempo registran con una discreción cargada de significado: la vida personal de Gontran distaba mucho del ideal cristiano que su reino proclamaba. Tuvo varias concubinas, y su relación con el matrimonio y la fidelidad era la propia de un rey merovingio, es decir, la de un hombre que aplicaba a su vida privada la misma lógica de conquista que aplicaba a sus campañas militares. Las mujeres de su entorno eran piezas en el tablero del poder, alianzas selladas con un lecho, conveniencias diplomáticas vestidas con el lenguaje del afecto. No se trata aquí de juzgarlo con los ojos de otro siglo, sino de comprender el abismo moral que habitaba y desde el cual, contra toda expectativa humana, habría de ser rescatado. Pero ¿dónde comienza realmente la oscuridad de un hombre? No en el primer crimen, sino en el primer silencio. En el primer momento en que la voz interior que dice esto está mal es acallada con suficiente habilidad como para no volver a molestar. Gontran había silenciado esa voz muchas veces, y cada silencio era una capa más de insensibilidad que se depositaba sobre su corazón como sedimento en el fondo de un río. Y sin embargo, el río no estaba muerto. Bajo toda esa acumulación de barro moral, algo seguía moviéndose, algo seguía buscando la luz con la obstinación ciega de las raíces que atraviesan la piedra. Las guerras fratricidas que desangraron el reino franco durante aquellos años no eran para Gontran abstracciones políticas, eran tragedias que golpeaban su propio cuerpo. Vio a su hermano Sigeberto asesinado por orden de Fredegunda, la reina de hierro que manejaba a Chilperico como un instrumento. Vio a su sobrino Meroveo morir en circunstancias que apestaban a conspiración palaciega. Cada muerte en su familia era un espejo que le devolvía la imagen del mundo que él mismo contribuía a sostener, un mundo donde el poder era siempre provisional y el precio del trono se pagaba en sangre de los propios. ¿Cuántos rostros conocidos puede ver un hombre en la fosa antes de que algo en él empiece a preguntarse si ese mundo puede ser diferente? Fue en medio de estas guerras cuando Gontran comenzó a comportarse de una manera que desconcertaba a sus propios consejeros. En lugar de aprovechar la debilidad de sus hermanos para expandir su territorio, como cualquier merovingio de su tiempo habría hecho sin dudarlo, en varias ocasiones optó por la mediación, por el tratado, por la preservación de la paz aunque fuera una paz incómoda e imperfecta. Sus generales lo miraban con una mezcla de respeto y perplejidad. Sus rivales, con desconfianza. Sus obispos, con una esperanza cautelosa que no se atrevían todavía a llamar por su nombre. Algo estaba cambiando en Gontran, aunque él mismo aún no lo comprendiera del todo, como quien despierta de un sueño muy largo y necesita tiempo para distinguir la realidad del sueño. Y entonces llegó el dolor que no tiene escudo posible, la muerte de sus hijos. Gontran perdió a sus hijos varones, los herederos de su trono, los receptáculos de todas sus esperanzas dinásticas. No hay armadura para ese golpe. No hay estrategia militar que lo deflecte, no hay cantidad de oro que lo compre, no hay consejero político que lo administre.
La muerte de un hijo es la forma más brutal en que la vida le recuerda a un hombre que no es Dios, que su power tiene límites, que el trono más sólido de piedra y oro no puede detener la marcha silenciosa de la mortalidad. Gontrán, el guerrero, el rey, el hombre que había aprendido a responder a todo con fuerza, se encontró de pronto frente a algo ante lo que su fuerza no servía de nada. La sombra que cayó sobre él en ese momento no era solo duelo. Era algo más antiguo y más profundo, era la pregunta que todos los hombres evitan hasta que el dolor los obliga a formularla. ¿Para qué? ¿Para qué el poder? ¿Para qué las conquistas? ¿Para qué la sangre derramada y las conciencias silenciadas, si al final todo desemboca en la misma oscuridad? Gontrán no tenía todavía la respuesta. Pero por primera vez en muchos años, estaba dispuesto a hacerse la pregunta. Y en ese instante frágil y decisivo, la gracia encontró la grieta que llevaba tanto tiempo buscando. La conversión verdadera no llega como un rayo que derriba de golpe, aunque a veces la historia la pinte así para hacerla más dramática. La mayoría de las veces llega como el amanecer, lenta, casi imperceptible, con una luz que primero apenas tiñe el horizonte y que solo en perspectiva, mirando hacia atrás, se revela como el inicio de un día completamente nuevo. Para Gontrán, ese amanecer comenzó en el dolor más íntimo y más indefendible que puede experimentar un ser humano, el dolor de quedarse solo con la propia conciencia y no poder escapar de lo que ésta tiene que decir. La muerte de sus hijos lo había dejado sin el escudo más eficaz que el poder le proporcionaba, el futuro. Un rey sin herederos no solo pierde una línea dinástica, pierde la ilusión que sostiene toda ambición humana, esa certeza silenciosa de que lo construido perdurará, de que el nombre propio se extenderá más allá de la propia muerte. Gontrán se encontró sentado en un trono que de repente pesaba de forma diferente, no con el peso del orgullo sino con el peso de la pregunta sin respuesta, ¿para quién era todo esto? El salón del palacio, que tantas veces había resonado con el ruido ensordecedor del poder, guardaba ahora un silencio que hablaba más fuerte que cualquier proclama. Fue en ese silencio donde los obispos encontraron finalmente un rey dispuesto a escuchar. Durante años, figuras como Nicesio de León o Marobeo de Poitiers habían plantado semillas de corrección fraterna en un suelo que parecía demasiado duro para germinar. Habían reprendido sus injusticias con la valentía serena de quienes saben que su autoridad no viene del rey sino de Dios, y Gontrán, aunque no había cambiado de inmediato, tampoco los había desterrado ni silenciado, lo que en un merovingio equivalía ya a una forma extraña de humildad. Ahora, vaciado de sus certezas más preciadas, Gontrán comenzó a recibirlos no como consejeros molestos sino como médicos necesarios. El proceso fue lento y no exento de recaídas, porque la conversión auténtica nunca es un movimiento rectilíneo. Hay avances y hay retrocesos, hay días en que la gracia parece inundar el corazón con una claridad irresistible, y hay días en que los viejos hábitos regresan con la familiaridad perturbadora de lo que ha sido hogar durante demasiado tiempo. Gontrán no se transformó de guerrero en santo de la noche a la mañana. Se transformó en el transcurso de años, a través de decisiones pequeñas y grandes, de victorias íntimas sobre su propio orgullo que nadie aplaudía y de derrotas interiores que nadie registraba, excepto aquella conciencia que ya no le resultaba tan fácil silenciar. Uno de los signos más elocuentes de este cambio interior fue su relación transformada con la Iglesia. Gontrán comenzó a asistir a los oficios litúrgicos no como un gesto político de rey cristiano sino con una participación que sus contemporáneos describían como genuinamente devota, con lágrimas que no parecían de circunstancias sino arrancadas de lo más profundo. Las lágrimas, en la tradición espiritual cristiana, son uno de los dones más preciados del alma que se abre a Dios. San Juan Clímaco las llamaría siglos después el bautismo segundo, la purificación del pecado posterior al bautismo de agua. Gontrán lloraba, y ese llanto no era debilidad de un guerrero derrotado sino fortaleza de un hombre que había encontrado algo más grande que sí mismo. La iglesia que Gontrán encontró en ese momento de apertura no era una institución abstracta sino una comunidad de personas concretas que vivían el Evangelio con una coherencia que lo interpelaba directamente. Conoció a hombres y mujeres que elegían la pobreza voluntaria cuando él había elegido siempre la acumulación, que perdonaban cuando él había elegido siempre la venganza, que servían cuando él había elegido siempre ser servido. Estos contrastes no lo aplastaban con culpa sino que lo atraían con la fuerza irresistible de lo que es verdadero y hermoso,
como la luz atrae a quien ha pasado demasiado tiempo en la oscuridad. Hubo un momento particular que los hagiógrafos recogen con especial atención. Se dice que Gontrán, durante una visita a una iglesia de su reino, cayó de rodillas ante el altar con una espontaneidad que desconcertó a toda su corte. Sus consejeros y guardias lo observaban sin saber qué hacer, porque ningún protocolo merovingio contemplaba que un rey se postrara así, sin que nadie se lo exigiera, sin que hubiera ningún beneficio político en el gesto. Fue un acto puro, sin audiencia calculada, sin rentabilidad de poder, fue un hombre reconociendo ante Dios lo que era, sin los ropajes del trono y sin las máscaras del guerrero. En ese instante, algo se selló en su interior con la solidez de una decisión definitiva. La grieta por donde entró la luz en el alma de Gontrán no fue una sola, fue la suma paciente de todas las pérdidas, todas las reprimendas escuchadas, todos los silencios habitados sin huir hacia el ruido del poder. Y la luz que entró por esas grietas no vino a destruir al hombre que había sido, sino a completarlo, a darle por fin la dimensión que le faltaba. Porque esta es la paradoja más asombrosa de la gracia, no espera a los perfectos para obrar, sino que trabaja con precisión de orfebre en el material más roto, convirtiendo cada fractura en un canal por donde puede fluir algo que el hombre jamás habría podido fabricar por sí mismo. Hay una forma de grandeza que el mundo no sabe reconocer porque no hace ruido. No llega montada en un caballo de guerra ni precedida por el estruendo de las trompetas. Llega en silencio, con las manos abiertas, con los ojos puestos en el rostro del que sufre. Cuando Gontrán comenzó a gobernar desde ese lugar nuevo que la gracia había abierto en él, sus contemporáneos observaron algo que no tenían palabras precisas para describir. Un rey que parecía haber comprendido que el trono no era una cumbre desde la que se domina, sino una posición desde la que se sirve. Y ese cambio, silencioso como el amanecer, transformó Borgoña de una manera que ninguna campaña militar habría podido lograr. Lo primero que cambió fue su relación con los pobres. No la relación ceremonial y calculada del monarca que distribuye limosnas en días señalados para cultivar su imagen pública, sino una relación de contacto real, de proximidad elegida. Gontrán comenzó a visitar personalmente los hospitales y refugios de su reino, esos lugares donde la miseria humana se concentraba con una intensidad que los palacios estaban diseñados para ignorar. Se sentaba junto a los enfermos, hablaba con los mendigos, escuchaba a las viudas con una atención que asombraba a quienes lo acompañaban. Para su corte, acostumbrada a la etiqueta merovingia que separaba al rey del pueblo por capas de protocolo casi sagrado, aquello era desconcertante. Para los pobres de Borgoña, era algo que nunca habían visto, la cara del rey a la altura de la suya. Su generosidad se volvió legendaria con una rapidez que sugiere que no era calculada sino genuina. Fundó monasterios y dotó iglesias con una munificencia que iba más allá de la piedad política habitual de los reyes francos. Pero lo que distinguía su caridad de la de otros monarcas de su tiempo no era la cantidad sino la intención. Gontrán daba como quien restituye, como quien reconoce que lo que tiene no le pertenece del todo, que la abundancia del rey es siempre, en alguna medida, deuda contraída con los que no tienen nada. Esa conciencia de la deuda moral, tan ajena al espíritu merovingio de conquista y acumulación, era el fruto más elocuente de su conversión interior. En el ámbito de la justicia, el cambio fue igualmente profundo aunque más complejo de ejecutar, porque reformar las estructuras de un reino no es tan sencillo como reformar el propio corazón. Gontrán instituyó prácticas de gobierno que buscaban proteger a los más vulnerables de la arbitrariedad de los funcionarios locales. Escuchaba personalmente casos que otros reyes habrían delegado sin leer, prestando oído especialmente a los que no tenían padrinos poderosos que intercedieran por ellos. No logró erradicar la injusticia de su reino, ningún gobernante mortal lo logra, pero sí estableció un estándar de conducta que sus súbditos reconocían como cualitativamente diferente al de sus vecinos, y ese reconocimiento era en sí mismo una forma de testimonio. Su relación con los obispos se transformó de manera particularmente significativa. Gontrán, que en sus años de oscuridad había tolerado a los prelados como una presencia incómoda pero políticamente útil, comenzó a tratarlos como lo que la teología afirmaba que eran, padres espirituales, voces de Dios en el territorio temporal. Convocó sínodos y respetó sus decisiones con una deferencia que sus predecesores habrían considerado debilidad. Cuando un obispo lo corregía, Gontrán escuchaba,
Pero quizás el signo más extraordinario de su transformación fue su conducta en el contexto de las guerras fratricidas que continuaron asolando el reino franco durante su reinado. Gontrán se convirtió en el árbitro de paz por antonomasia entre sus sobrinos Childeberto II y Clotario II, interviniendo repetidamente para detener espirales de violencia que habrían desangrado el territorio por generaciones. Adoptó a Childeberto como hijo y heredero, protegiéndolo de sus enemigos con una lealtad que nada tenía que ganar políticamente y que solo puede explicarse desde la lógica del bien común. Sus enemigos lo acusaron de ingenuidad, la historia lo reconocería como sabiduría. Hubo momentos en que el viejo Gontrán asomaba todavía, como un rescoldo que no termina de apagarse. Hubo decisiones que traicionaron la impaciencia del guerrero que había sido, momentos de dureza que contrastaban con la ternura que lo caracterizaba en sus mejores días. Y esos momentos son, paradójicamente, lo que hace su figura más creíble y más cercana. No era un santo de vitral, congelado en una perfección irreal. Era un hombre en proceso, un hombre que avanzaba y tropezaba y volvía a levantarse, que pedía perdón cuando había errado y que al día siguiente lo intentaba de nuevo con la terquedad propia de quien ha descubierto que la santidad no es un estado que se alcanza sino un camino que se recorre. Y así, paso a paso, tropiezo a tropiezo, el trono de Borgoña fue dejando de ser un símbolo de poder para convertirse en algo que la Europa de aquel siglo apenas podía concebir, un instrumento de servicio. El guerrero que había aprendido a matar estaba aprendiendo, con mucho más esfuerzo y mucho más coraje, a dar. Y su pueblo, que lo miraba con ojos que habían visto demasiadas traiciones para fiarse fácilmente, comenzaba a creerle. Los últimos años de un hombre revelan lo que los primeros prometían o traicionaban. En el caso de Gontrán, los últimos años de su reinado fueron la confirmación silenciosa y luminosa de que la transformación había sido real, no una actuación política ni una piedad de conveniencia. Cuando un rey llega a viejo y sigue eligiendo la misericordia sobre el poder, cuando sigue arrodillándose ante los altares con las mismas lágrimas de los años de su conversión, cuando su pueblo lo llama con afecto que no tiene nada de obligatorio ni de cortesano, entonces ya no hay duda, algo genuino ocurrió en ese hombre, algo que ninguna estrategia humana habría podido fabricar ni sostener por tanto tiempo. La veneración popular de Gontrán comenzó antes de su muerte, lo cual es uno de los signos más elocuentes de santidad reconocida por el pueblo. Sus súbditos lo llamaban el Rey Bueno, y ese adjetivo, tan sencillo y tan cargado de significado, resumía lo que 15 siglos de geografía elaborada no han podido decir mejor. No lo llamaban el Rey Poderoso, ni el Rey Victorioso, ni siquiera el Rey Piadoso, con toda la distancia que esa palabra implica. Lo llamaban bueno, con la inmediatez de lo que se toca y se experimenta, con la certeza de quien ha recibido justicia cuando no la esperaba, pan cuando tenía hambre, protección cuando era vulnerable. La bondad de Gontrán no era una cualidad abstracta, tenía rostro, tenía manos, tenía la temperatura de un abrazo real. Se le atribuían ya en vida ciertos prodigios que los cronistas de su tiempo recogen con la naturalidad propia de quienes no distinguen todavía entre historia sagrada e historia política, porque para ellos ambas eran la misma cosa. El más célebre de estos relatos cuenta que una vez, mientras Gontrán dormía durante una cacería, uno de sus acompañantes vio salir de la boca del rey un pequeño animal que cruzó un arroyo, entró en una colina y regresó. Cuando Gontrán despertó, refirió haber soñado que cruzaba un puente de hierro sobre un gran río y entraba en una caverna llena de oro. Sus contemporáneos interpretaron el sueño como señal de su alma viajando en búsqueda de lo que el corazón atesora, y lo que el corazón de Gontrán atesoraba ya no era el oro de Borgoña sino el oro imperecedero de la gracia divina. Murió en el año 592, en Chalon-sur-Saône, la ciudad que había sido el corazón de su reino durante décadas. Su muerte no fue la muerte del guerrero que cae en batalla, ni la del tirano que es derrocado en la oscuridad, fue la muerte del hombre en paz, rodeado de los suyos, con los sacramentos recibidos y el alma preparada con la serenidad de quien ha resuelto la cuenta más importante de su vida. Gregorio de Tours, el gran cronista de la época franca, escribió sobre él con una admiración que es tanto más significativa cuanto que Gregorio no era hombre dado a los elogios fáciles. Lo describió como un rey que amaba a Dios con todo su corazón y que protegió a su iglesia con una fidelidad que pocos monarcas de su tiempo podían reclamar. La iglesia lo canonizó,
reconociendo en su vida el arco completo que la teología cristiana considera modelo de santidad, no la ausencia de pecado, sino la victoria sobre él, no la perfección innata, sino la conversión conquistada, no el santo que nunca cayó, sino el hombre que cayó, reconoció su caída, y se levantó orientado hacia una dirección diferente e irreversible. San Gontrán es, en este sentido, un santo para pecadores, que es tanto como decir un santo para todos. Su fiesta se celebra el 28 de marzo, y en ella la Iglesia no solo conmemora a un rey bueno sino que proclama una verdad teológica de alcance universal, que ningún pasado es tan oscuro que la gracia no pueda iluminarlo, que ningún trono manchado de sangre está más allá de la posibilidad de convertirse en un trono de gracia. ¿Qué nos dice hoy la historia de Gontrán a nosotros, hombres y mujeres de un siglo que ha sustituido las espadas merovingias por otras formas más sofisticadas de violencia, de injusticia y de conciencia adormecida? Nos dice que el poder sin conversión interior es siempre, tarde o temprano, destructor, ya sea del poder de un rey franco o del poder más modesto pero igualmente real que cada persona ejerce sobre su propio entorno. Nos dice que el dolor, cuando no se huye de él sino que se habita con honestidad, puede convertirse en el umbral de la transformación más profunda. Nos dice que la gracia no tiene requisitos de mérito previo, que llega precisamente donde el ser humano ha agotado todos sus recursos propios y no le queda más que abrirse. Y nos dice algo más, quizás lo más desconcertante y lo más necesario, que la santidad no es el privilegio de los que nacieron en condiciones favorables a la virtud. Gontrán nació en una dinastía de guerreros, fue formado en una cultura de violencia, y gobernó un mundo diseñado para corromper al más íntegro. Y sin embargo, en ese terreno inhóspito, la gracia floreció con una vitalidad que todavía hoy, 15 siglos después, conserva su fragancia. Su vida es la respuesta vivida a la pregunta que abría esta historia: sí, un trono de sangre puede convertirse en un trono de gracia. No fácilmente, no sin sufrimiento, no sin la decisión repetida cada día de elegir lo mejor sobre lo conveniente. Pero puede. Y esa posibilidad, que Gontrán demostró con su propia existencia, es quizás el regalo más precioso que este rey guerrero, convertido en siervo y elevado a santo, nos ha dejado como herencia.